dos cositas antes de dejar con Juan, que nos va a presentar a la siguiente persona. La primera, para los tuiteros, es el hashtag una vez por la vez, y la segunda, que ya tenéis la muy buena, por lo tanto ya la podemos utilizar. Pues os dejo con Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Sirve ara? Molt bé, pues, nada. Quiero robaros solo 30 segundos para decir dos cosas. Una que, bueno, bienvenidos a todos. La palabra sería un honor. Más eficaz. Y yo creo que Sonia aquí encarna perfectamente estos valores. Es una persona que ya os digo que os podéis poner los cinturones, vais a disfrutar mucho. En Menorca la palabra sería chalá, vais a disfrutar un montón. Es una divulgadora de la ciencia como pocas de las que podréis ver. Y realmente lo que os digo es un disfrute verla en acción. Ya la hemos visto en algunos vídeos y abrocharos los cinturones que vais a disfrutar un montón. Pues nada, dejar a Sonia y muchas gracias por todo. Venga, gracias. Moltes gràcies. Muchas gracias a todos vosotros y buenos días. Buenos días también porque da gusto venir a un lugar tan bonito y además sabiendo que voy a tener un público como vosotros, que da gusto por fin, después de no parar de escuchar noticias negativas, que si crisis por todas partes, encontrarse con un grupo de gente que no se deja impresionar por las crisis y lo que desea es emprender, tirar adelante y buscar caminos y nuevos retos. Es todo un placer y para mí es un honor, aunque como decía, que es una palabra un poquito rancia, pero bueno, también es un honor para mí poder estar con todos vosotros. Y hoy mi intención, aquí con vosotros, más que entrar a definir y definiros a vosotros qué es la innovación, porque muchos de vosotros sois emprendedores y por lo tanto ya lo tenéis en las venas, lo que quiero es compartir con vosotros algunas de las herramientas que desde el mundo de la ciencia y aplicadas a nuestras empresas y a nuestras organizaciones, pues nos permite reaccionar, ser flexibles al cambio y estar, por lo tanto, en un constante proceso de innovación. La vida de una empresa. Fijaos que la empresa, desde su gestación y desde su proceso de crecimiento, es muy parecida a la del ser humano. Como probablemente muchos de vosotros ya lo sabréis porque habéis creado muchas de estas empresas, durante los primeros años estamos básicamente haciendo de todo, es decir, casi moviendo las mesas, colocando los ordenadores y haciendo lo que sea, como sea y como podamos, pues para conseguir clientes y seguir tirando adelante. Hasta que llega un momento en el que del día a día que estás haciendo, empiezas a levantar un poco la mirada y empiezas a vislumbrar cómo, pues, oye, pues esta idea, esta iniciativa empieza a crecer por sí misma, ¿no? Empieza a tirar y empiezais a vislumbrar pues que esto puede seguir tirando adelante. Y normalmente en este proceso nosotros tenemos unas frases que es como un mantra que no paramos de repetirnos y es tener pocas reglas, repetirlas constantemente y actuar acorde con ellas. Estas palabras siempre nos las repite un buen amigo y que además tenemos la suerte de que es nuestro asesor, es Bert Harnisch, que además Bert Harnisch es considerado por la revista Fortune como una de las 10 mejores mentes en la pequeña y mediana empresa y calificado por Tom Peters como el gurú del crecimiento de empresas. Bien, tener pocas reglas, repetirlas constantemente y actuar acorde con ellas.
Aquellos que tengáis hijos, que tengáis niños pequeños, seguramente os sonará, porque normalmente es la mejor metodología para que desarrollen unos buenos hábitos y puedan desarrollar todo su potencial. Pues nosotros funcionamos del mismo modo. Sin embargo, las etapas por las que transcurre una empresa no terminan solo en ese ciclo. Una empresa en su proceso de crecimiento necesita ir repitiendo todos estos procesos. Por supuesto, en cada una de estas etapas superando retos y desafíos completamente diferentes. Es mucho más fácil conseguir una empresa pequeña que funcione que conseguir hacer crecer una empresa. Fijaos que tan solo un 4% más o menos de las empresas sobreviven a esta transición de una empresa pequeña a una grande con un crecimiento rápido. David Bridge, fundador de Cognetics, bautizaba a estas empresas como gacelas. Una empresa gacela es una empresa que crece por lo menos un 20% anual durante 4 años consecutivos. Fijaos que en cada una de estas fases, en cada uno de estos ciclos, lo que hacemos es enfrentarnos a nuevos desafíos y pasamos por 4 fases de aprendizaje, que son estas fases que podéis ver aquí. Estas fases, básicamente podemos hacer uno de los ejemplos que seguramente todos los que estáis aquí habréis vivido alguna vez, y es cuando aprendemos a conducir. Cuando aprendemos a conducir la primera vez o cuando nos llevan y vamos de copiloto, estamos en esta primera fase, la incompetencia inconsciente. No sabemos lo que no sabemos, nos dejamos llevar y el coche casi es un misterio. Sin embargo, la primera vez, seguro que todos lo recordaréis, cuando os enseñaron a conducir, os pusieron al volante. Ahí tenías el volante, tenías la marcha, el freno, el acelerador, y aquí es cuando realmente te haces consciente de esta segunda fase, la incompetencia consciente. Es decir, empiezas a ser consciente de todo aquello que no sabes. En cuanto empiezas a practicar y te enseñan todos los trucos, básicamente pasamos a la tercera fase, competencia consciente. Es aquello cuando estamos conduciendo, atentos al cambio de marchas, atentos al embrague, al freno y al acelerador, pero en el momento en el que ya tenemos más práctica, muchas veces, seguro que os habrá pasado en una conversación con un copiloto, os planteáis de una ciudad a otra y ni siquiera os habéis enterado ni habéis sido conscientes de cuándo ponéis la marcha, de cuándo apretáis el embrague. Y esa es la fase de competencia inconsciente. Aquí es cuando ya podemos hacer jazz, ya podemos improvisar. Es la parte en la que ni siquiera sabemos, no somos conscientes de todo aquello que sabemos. El conocimiento, como veis, no significa solo acumulación de información, sino que es competencia para la acción. Estas fases del aprendizaje que acabamos de narrar se vuelven cíclicas y debemos repetirlas en cada uno de estos ciclos. No siempre nos gusta, una vez ya estamos haciendo jazz, en esta cuarta fase, tener que volver de nuevo a la primera. ¿Por qué? Porque nos saca de la denominada zona de confort. Pero bueno, si observamos este gráfico que tenéis aquí a la derecha, no se ve muy bien, pero bueno, os lo describiré un poquito. Es un gráfico dado por la consultora Gazelles. Nos muestra que en Estados Unidos hay aproximadamente unos 25 millones de empresas y el 96 de ellas tienen menos de 10 empleados. Tan solo un 4%, que es este primer salto que vemos aquí, pasan a ganar o estar por encima del $1.000.000 en venta. De estas, tan solo un 4%, es decir, una de cada 10, consiguen $10 millones en ingresos y solo 17.000 de los 25 millones de compañías supera los $50 millones. Solo el 0,07% consiguen convertirse en una gran empresa. Como veis, las barreras de crecimiento son mucho más grandes que las de creación de la empresa. Si hay una característica común en las empresas que consiguen estar aquí arriba de todo, en este 0,07%, es que la innovación no forma parte solo de su fase de startup, sino que los acompaña a lo largo de toda su historia. ¿Existen pasos que nos ayuden a crear una empresa grande? Ya si no están en este pequeño 0,07%, sí en este primer 4% que consigue facturar, que consiga llegar al millón, ¿existen herramientas para conseguir superar todos estos desafíos? Pues bien, a la hora de enfrentarnos a estos retos y todas estas barreras de entrada o de crecimiento, nos hemos encontrado que un buen modelo a seguir es el que subyace en los laboratorios de investigación. Partiendo de esta base, mi propuesta para vosotros hoy es convertir nuestras organizaciones y empresas
en laboratorios de investigación. Es que si entramos en cualquier laboratorio, en cualquier centro de investigación, lo que veremos serán todos estos personajes, pero fijaros que todos y cada uno de ellos están constantemente cuestionándose, preguntándose, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si hiciese esto de un modo distinto? ¿Qué pasaría si cambio este proceso? ¿Qué ocurre si hago esta conjugación de elementos completamente diferentes? Fijaos que los investigadores, los científicos, son como exploradores, se mueven constantemente en territorio desconocido. Y, sin embargo, aparte, a pesar de movernos en terrenos pantanosos o desconocidos, sí que tenemos lo que nosotros llamamos una brújula que nos ayuda y nos guía. ¿Cuál es esta brújula que quizá también puede ayudarnos en estas fases de crisis en las empresas? Pues es algo que escucharéis solo entrar en uno de estos laboratorios o veréis probablemente las pizarras o paredes. Son números, son cifras, son métricas. Fijaos que esto es precisamente, esta capacidad de analizar es lo que nos permite guiar y estructurar para que podamos avanzar en un camino, en un terreno completamente desconocido. Y esto, por desgracia, es una clara diferencia con lo que se puede ver muy a menudo y sobre todo escuchar en muchas reuniones de toma de decisiones en la que veréis escenas muy parecidas y que os van a recordar a lo que os voy a mostrar ahora mismo. Probablemente os sintáis identificados porque lo hayáis vivido en alguna de vuestras reuniones. I like guys like that. They got a little hair on their ass. He looks like a man or a maze, quite frankly. He's got a baseball body. Matty, who do you got? I like Geronimo. Yes. Guy's an athlete, big, fast, talented. Top of my list. Clean cut, good face. Yeah, good job. Five tools guy, good-looking ball player. Can he hit? Yeah, he's got a beautiful swing, right, Barry? Ball explodes off his He bat. throws the club head at the ball, and when he connects, he drives it. It pops off the bat. You can hear it all over the A ballpark. lot of pop coming off the And bat. it's effort. If he's a good hitter, why doesn't he hit good? He is a good hitter. Minor leaguer, he'll be ready. Yeah, so he's gonna be a good hitter when we put him up against big league guys. Could be a great I hitter. don't think so. This kid This needs guy some can at-bats. play. You give him 400 at-bats, he's gonna get better. He can play. He's hit everywhere along the line. He's one of our guys. Okay, let's move on. Artie, who do you like? I like Perez. He's got a classic swing. It's real clean stroke. I don't know. Can't hit the curveball. Well, there's some work to be done, I'll admit that, Yeah, there but he's noticeable. Got an ugly girlfriend. What's that mean? Ugly girlfriend means no confidence. Okay. Oh, no, you guys are full of it. Artie is right. This guy's got an attitude. An attitude is good. I mean, he's the kind of guy walks into a room, his dick has already been there for 2 minutes. Yeah, he passes the eye candy test. He's got the looks. He's ready to play the part. He just needs to get some playing time. I'm just saying, his girlfriend is a 6 at best. Look, if we're trying to replace Giambi, this guy could be it. I agree with you. Fijaos, en esta misma escena, ¿cuántos argumentos basados en cifras habéis escuchado en esta discusión? De hecho, la única cifra que se utiliza es un 6 y es precisamente para calificar a la novia de uno de los jugadores y para ellos es motivo suficiente como para no ficharle. Esta escena es de una película de Moneyball que salió precisamente el año pasado. Si no la habéis visto, os la recomiendo. Pero a nosotros nos gustó muchísimo porque muestra precisamente uno de los problemas que hay en muchas empresas y uno de los retos a los que nos enfrentamos en muchas empresas. En esta película, Brad Pitt, que encarna a un manager de un equipo de béisbol, se encuentra con el reto, o se encuentran estas personas con el reto, de tener que construir un equipo de béisbol en una nueva temporada cuando les han quitado o robado a todos sus nuevos jugadores. Hoy tienen que hacerlo con un presupuesto 10 veces inferior al del resto de equipos. Por lo tanto, tienen un buen desafío por delante. Sin embargo, lo que podéis ver, o este gesto, ¿no?, que hace Brad Pitt al final, y es, bueno, ¿qué significan estos argumentos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Es que demasiado a menudo la toma de decisiones se basa en percepciones de la realidad, que muchas veces son poco precisas, y lo que hacen es que tomemos un camino erróneo, ¿no?, que nos equivoquemos a la hora de escoger una estrategia. Sin embargo, como os decía antes, si entráis ahora mismo en cualquier laboratorio de investigación, lo primero que vais a escuchar son cifras, son números, son métricas. De hecho, las organizaciones deberíamos seguir este ejemplo. Michael Dell,
¿no? Él siempre afirmaba que uno de sus 3 puntos claves a la hora de dirigir su empresa eran precisamente las métricas. Ellos medían literalmente el ratio entre palabras y cifras, palabras y números, en sus reuniones de toma de decisiones de dirección. Fijaos que si alguien tenía un argumento, pero no tenías cifras, no tenías porcentajes, no tenías argumentos sólidos que apoyasen esa decisión, era mucho mejor quedarse en silencio. Y como nos dice muy a menudo Bert Harnisch en nuestras reuniones, él siempre dice, si se mueve, mídelo. Muchos pensaréis, ¿no? Cuando llego a este punto de las métricas, la mayoría de la gente dice, bueno, Sonia, pero estamos hablando de innovación, de creatividad, hay tantos números, tanta estructura, y dicen, no rompe ese espíritu creativo. Yo pienso que eso es una creencia que tenemos muy arraigada, pero es una creencia que muchas veces nos está limitando a la hora de avanzar. Yo recuerdo hace unos años, estaba cenando en una ocasión con Lynn Heward. Lynn Heward es la directora creativa del Circo del Sol, y ella me contaba cómo precisamente en el circo ellos siguen unas métricas muy rígidas, unas estructuras con una disciplina extraordinaria. Y ella me transmitía cómo precisamente esa estructura era lo que les permitía después que emergiese la creatividad. He hecho creerme que cualquier trapecista que se está jugando el cuello en ese circo sabe muy bien de lo que hablo, porque no planificar es planificar el fallo. O 3M, por ejemplo, una de las empresas más creativas y que sacan más productos innovadores al mercado. Ellos siempre dicen que tienen en sus salas, en sus habitaciones, 3 de las paredes están forradas con pizarras, desde el techo hasta abajo de todo, y todo lleno de números, lleno de cifras, lleno de métricas. La 4ª de las paredes es una ventana hacia el exterior. Si os queréis adentrar más en este tema de las métricas, que es apasionante, os recomiendo, os doy un poco de biografía, este libro precisamente de nuestro amigo Bert Harnisch, que es Mastering the Rockefeller Habits. Allí se hace una descripción muy detallada de cómo aplicar estas metodologías. Si seguimos tirando más adelante, uno de los grandes retos es, uno de los grandes problemas quizás que podíamos detectar en la escena anterior que hemos visto de Moneyball. Allí los ojeadores están enfrentándose a esa situación que os comentaba. Ellos tienen que sustituir los mejores jugadores que han sido contratados por estas ligas. Fijaos cómo los ojeadores le están dando vueltas y vueltas siempre a la misma pregunta. ¿Cómo sustituir unos jugadores por otros? De hecho, son gente muy experimentada. Ellos están en esa fase que decíamos al principio de conocimiento, ¿no? Es esa competencia inconsciente. Siguen haciendo exactamente lo mismo. Sin embargo, es una competencia que funcionaba mucho para otro ciclo de vida. Es decir, era para un momento en el que las ligas de béisbol no estaban tan profesionalizadas, ¿no? Ellos deberían de salir de esa situación de confort, de esa comodidad, y observarlo de nuevo desde esa primera fase, ¿no? Sí, en ese sentido, no están sabiendo reinventarse, saltar a ese nuevo ciclo. De hecho, como decía Albert Einstein, lo importante no es encontrar respuestas a preguntas antiguas, sino saber formularnos preguntas nuevas. Damn, Billy, was that a suggestion? Guys are just talking. Talking, la 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 la, like this is business as usual. It's not. We're trying to solve the problem here, Billy. Not like this, you're not. You're not even looking at the problem. We're very aware of the problem. I mean, Okay, good. What's the problem? look, Billy, we all understand what the problem is. We have to Okay, replace... good. What's the problem? The problem is we have to replace 3 key players in our No. lineup. What's the problem? Same as it's ever been. We've got to replace these guys with what we have existing. No. What's the problem, Barry? We need 38 home runs, 120 RBIs, and 47 doubles to replace. The problem we're trying to solve is that there are rich teams and there are poor teams. Then there's 50 feet of crap. And then there's us. It's an unfair game. And now we've been gutted, like organ donors for the rich. Boston's taking our kidneys, Yankees taking our heart, and you guys are sitting around talking the same old good body nonsense like we're selling jeans, like we're looking for Fabio. We got to think differently. We are the last dog at the bowl. You see what happens to the runt of the litter? He dies. Billy, that's
very touching story and everything, but I think we're all very much aware of what we're facing here. You have a lot of experience and wisdom in this room. Now, you need to have a little bit of faith and let us do the job of replacing Giambi. Is there another first baseman like Giambi? No, not really. No, And if there was, could we afford him? nope. Then what the fuck are you talking about, man? If we try to play like the Yankees in here, we will lose to the Yankees out there. Precisamente eso es lo esencial. Lo esencial en un momento de crisis es hacerse las preguntas correctas. Es por eso que ese valor intrínseco que encontramos en la investigación, que es cuestionarse constantemente cómo hacer las cosas diferentes, cuestionarse qué pasará si cambiamos esto, qué pasará si cambiamos aquello. Todo esto es lo que nos prepara precisamente para las crisis. Y puesto que estamos hablando de crisis, de ciencia y de empresas, he pensado que es interesante abordar o ver, estudiar cómo se enfrentan a las crisis precisamente desde la comunidad científica. Y para ello podemos utilizar ese ensayo. Os voy a resumir ese ensayo que hizo Thomas Kuhn sobre las estructuras de las revoluciones científicas. Thomas Kuhn explicó la estructura de las revoluciones científicas del siguiente modo. Él definía por fases, como la primera fase era la que él denominaba ciencia normal. La ciencia normal básicamente es cuando los científicos están haciendo investigaciones, pero dentro de un marco preestablecido, ¿no? Dentro de un marco de referencia que son las teorías aceptadas como reales, que nos describen cuál es la cosmología actual. Sin embargo, a medida que se van haciendo esos avances tecnológicos y de investigaciones, lo que acostumbra pasar es que aparecen lo que se denominan anomalías. Las anomalías son fenómenos que no se pueden explicar desde el marco de referencia o las teorías establecidas. Cuando estas anomalías son pocas o no son muy graves, bueno, más o menos la cosa se sostiene, no pasa nada. Pero cuando estas anomalías llegan a un punto crítico, lo que acostumbra pasar entonces es que se entra en la fase que Thomas Kuhn denominó crisis, ¿no? En la crisis es cuando la comunidad científica lo que hace es perder la confianza en el sistema establecido, en las normas o las leyes que se supone que rigen la naturaleza. Pero la crisis también para los científicos es la fase de mayor creatividad. Es entonces cuando empiezan a surgir múltiples teorías, algunas completamente alocadas y desbaratadas, pero normalmente lo que ocurre es que acostumbra a haber una de estas teorías que empieza a alzarse sobre las demás, a destacar, y la comunidad científica acaba abrazándola, y en ese momento es cuando sucede lo que Thomas Kuhn denominó cambio de paradigma. Se genera un nuevo paradigma con unas leyes y unas normas que acogen también las anomalías existentes. Fijaos que cualquier parecido con la situación económica actual es pura coincidencia, ¿eh? O no lo es. Una de las cosas que me pareció más curiosa en el momento en el que entré en el mundo de la empresa es precisamente cómo se aborda desde las organizaciones las anomalías. Las anomalías para los científicos son como pequeñas perlas a la que aparece una sola anomalía, aquello es lo que nos permite forzar el cambio, lo que nos permite seguir avanzando. Por lo tanto, se trata como si fuese un tesoro. Fijaos, por ejemplo, de anomalías. Hace no más de un año en el CERN se presentaron precisamente unos resultados que conmovieron a toda la comunidad científica. Lo que hicieron fue que presentaron estos resultados sobre estos neutrinos que viajaron desde el CERN, que está en Suiza, al Gran Sasso en Italia, recorriendo estos neutrinos, estas partículas fundamentales, los 730 kilómetros de distancia entre ambos laboratorios, 60 nanosegundos más rápido de lo que la luz hubiese recorrido esta misma distancia en el vacío. En ciencia se tiene esta gran verdad, ¿no? O al menos esta gran verdad provisional, de que absolutamente nada puede viajar más rápido que la luz, ¿no? Por esto, esta anomalía fue presentada en el CERN y de hecho fue presentada en streaming, es decir, cualquiera se podía conectar a Internet y ver esos resultados. Pero fijaos cómo actuó la comunidad científica. En el momento en el que se obtuvieron estos resultados, en vez de esconderlos, ¿no? En vez de decir, ostras, vaya lío que tenemos aquí, no vamos a plasmarlo. No, todo lo contrario. Lo que hicieron estos científicos fue presentar estos resultados a toda la comunidad científica y decir, señores, estudiemos esto porque aquí está pasando algo que puede revolucionar el campo de la física.
Fijaos que si hacemos el paralelismo, por ejemplo, con la industria de las finanzas, ha habido anomalías enormes durante los últimos años, pero en vez de hacerlas públicas y centrarnos en esas anomalías, básicamente lo que tendemos a hacer es callarnos o esconderlas. Y aquí estamos perdiendo las ocasiones para salir de la crisis. De hecho, recordar estas fases de Thomas Kuhn. Los científicos sabemos que en el momento en el que aparecen esas anomalías no van a desaparecer. Entramos en la fase de crisis y si no estamos dispuestos a aceptar el cambio, a aceptar el desafío de abandonar las verdades que ya son caducas para aceptar unas nuevas, lo que vamos a hacer es mantenernos en el estado de crisis, no vamos a volver al estado anterior. Por lo tanto, cuando antes abandonemos nuestras antiguas creencias y nos animemos a abrazar el cambio, antes pasaremos a ese cambio de paradigma. Cuestiones que siempre pueden dar paso a esos cambios de paradigma. Normalmente, en todo trabajo de investigación, hay un punto clave que siempre cuesta resolver. Es lo que se denomina pues, un cuello de botella. Sin embargo, en el momento en el que precisamente ese punto se resuelve, todo cambia. Las normas del juego cambian drástica y completamente. Este cuello de botella es precisamente la pregunta a la que abordaba Brad Pitt en la escena anterior. Él estaba buscando cuál era claramente ese cuello de botella. Fijaos que todas las empresas en sectores saturados tienen un cuello de botella que deben atravesar. El factor X es aquello que hallado nos da una ventaja competitiva entre 7 y 10 veces por encima de la media de la industria. Barry Tercek, que es quien acuñó este término del factor X, es un estadounidense que tenía una empresa de arreglar y diseñar jardines. Ellos tardaban unas 3 semanas en conseguir cerrar un presupuesto. Necesitaban ir a los terrenos de los futuros clientes, medir las zonas y hacer todo el presupuesto. Barrett Tercek estaba haciendo precisamente un programa en el MIT cuando de repente encontró su factor X. Lo que hizo fue levantarse de la clase, pidió disculpas y dijo: señores, lo siento mucho, pero me tengo que marchar. Acabo de encontrar mi factor X. Barrett Tercek lo que hizo fue comprar los mapas de satélite sobre las fincas que le pedían presupuesto. Con ello fue capaz de reducir la estimación de presupuestos de 3 semanas a 3 minutos, disminuyendo en 7 sus costes de adquisición. Conllevó una revolución total en su industria. Y eso fue, por supuesto, estamos hablando esto de Barrett Tercek, si no me equivoco, fue más o menos hacia el 2001, es decir, Google Maps todavía había aparecido, por lo tanto, fijaos que su idea sí que fue realmente innovadora. Barrett Tercek determinó 7 pasos para encontrar ese factor X. El primero de todos es hacernos esta pregunta, buscar el cuello de botella, centrarnos sobre todo en la pregunta, más que en la respuesta. No intentéis resolver o explicar directamente qué ocurriría al resolver este cuello de botella. Centrémonos simplemente en esta pregunta. Determinar cuál es ese cuello de botella que tenéis en vuestra industria. El segundo paso es, pregúntate por qué existe en vuestro mercado o en vuestra empresa ese cuello de botella. Y esa pregunta, hacérosla como si fueseis un niño de 5 años. ¿Vale? No con el discurso que ya tenéis hecho, sino yendo a lo fundamental, mirándolo con inocencia, mirándolo desde un punto de vista completamente distinto. El tercer paso, formular la pregunta correctamente. ¿Vale? ¿Cómo puedo evitar ese cuello de botella? Haceros esa pregunta, pero no os centréis en la respuesta, sino que lo que quiero es que escribáis esa pregunta de manera precisa, muy sencillita y muy clara. Es decir, formularla correctamente. ¿Por qué? Porque entonces pasaremos al cuarto paso, que es donde activaremos el sistema reticular activador de nuestra neurología. Lo que haremos es escribir esa pregunta muy sencilla y muy directa en una tarjeta. La llevaremos encima y la leeremos unas cuantas veces al día. Y entonces pondremos a trabajar nuestro inconsciente también, que muchas veces o casi siempre, es mucho más potente que nuestro consciente. Quinto punto para acabar determinando este factor X es compartir esta pregunta con la gente, con los demás. Muchas veces nos da miedo compartir nuestras debilidades o incluso que puedan copiarnos los secretos. Sin embargo, con esos miedos
estamos limitándonos a nosotros mismos, porque la gente, los compañeros, pueden daros una de información y una de soluciones, sobre todo si están fuera de vuestra industria, porque os darán respuestas de lo más creativas que os podáis imaginar. Aprovechad también esa riqueza. El sexto paso, toma de acción masiva e inmediata. En el momento en el que tengáis la solución, levantaros y tomar acción al instante, exactamente como hizo Barrett Hersek. Barrett Hersek, que estaba en el MIT, es decir, un sitio de más prestigio, recibiendo ahí un programa de formación tan bueno, y no tuvo reparos. Él fue consciente que se tenía que levantar y hacerlo ya. De hecho, el general Patton siempre decía que un buen plan hoy es mejor que uno perfecto la semana que viene. El séptimo paso, y por último, comenzar de nuevo. Fijaos que en el momento en el que pongáis en práctica esa ventaja competitiva, lo que va a hacer vuestra competencia es copiaros, es hacer exactamente lo mismo. Por lo tanto, nunca jamás debéis pararos y quedaros contentos ahí. Volver a empezar el ciclo de nuevo. Tenéis que estar siempre, siempre, siempre al frente de la ola y ser vosotros los que están delante. Para todos aquellos que os interesa, que veos que ibais tomando notas o haciendo fotos, os podéis descargar el PDF en la página web de Barrett Hersek completamente gratuito con estos 7 pasos para encontrar el factor X. Yo os lo recomiendo. Y de hecho, no es simplemente teoría. De hecho, en la empresa en la que colaboro, en este último año hemos encontrado ya 2 factores X. De hecho, uno de ellos nos permitió reducir los proyectos de diseño de 3 semanas a 2 días. Por lo tanto, os puedo asegurar que no es teoría, sino que realmente funciona. Muy bien, cuando nos enfrentamos a tener que revolucionar nuestra propia industria, la pregunta que nos surge es, ¿tenemos al equipo necesario? ¿Tenemos al equipo que nos va a ayudar a encontrar y a ejecutar ese factor X? Esto es precisamente lo que se encontró el personaje que representa a Brad Pitt en el momento en el que él determinó su cuello de botella y que fue lo que le ayudó a revolucionar su industria, la industria del béisbol. There is an epidemic failure within the game to understand what is really happening. And this leads people who run Major League Baseball teams to misjudge their players and mismanage their teams. I apologize. Go on. Okay, people who run ball clubs, they think in terms of buying players. Your goal shouldn't be to buy players, your goal should be to buy wins. And in order to buy wins, you need to buy runs. You're trying to replace Johnny Damon. The Boston Red Sox see Johnny Damon and they see a star who's worth $7.5 million a year. When I see Johnny Damon, what I see is an imperfect understanding of where runs come from. The guy's got a great glove. He's a decent leadoff hitter. He can steal bases, but is he worth the $7.5 million a year that the Boston Red Sox are paying him? No. Baseball thinking is medieval. They are asking all the wrong questions. And if I say it to anybody, I'm ostracized. I'm a leper. So that's why I'm cagey about this with you. That's why I respect you, Mr. Bean. And if you want full disclosure, I think it's a good thing that you got Damon off of your payroll. I think it opens up all kinds of interesting possibilities. Where are you from, Pete? Maryland. Where'd you go to school? Yale. I went to Yale. What'd you study? Economics. I studied economics. Yale, economics, baseball. You're funny, Pete. Brad Pitt acaba contratando precisamente a este muchacho, que lo que hace es enfocar su industria con una visión completamente nueva. Lo que hace este chico es que empieza a aplicar métricas y estadísticas y acaba consiguiendo, porque básicamente está basado en una historia real, acaba consiguiendo que el equipo de Oakland bata récords en victorias precisamente ese año. Y de hecho acaba revolucionando también su industria y el concepto de cómo se harían la contratación en las ligas de béisbol. Cuando vimos esta escena, nos hizo mucha gracia, pues precisamente
en nuestra empresa fue la situación en la que nos encontramos. Nuestra empresa es una empresa de marketing online, de modo que en la industria los empleados que se contrataban pues era gente de marketing. Sin embargo, una de las primeras cosas que analizamos nosotros es que nuestra materia prima eran básicamente los números, los ratios, porcentajes. Por lo tanto, lo que necesitábamos era gente que supiese leer métricas y que a la vez pudiesen ser creativos con ellos. A día de hoy, los que llevan las campañas de marketing online en nuestra empresa son doctores en matemáticas. Matemáticos, porque nadie entiende los números mejor que ellos, y doctores, porque lleva la innovación y el cambiar las cosas directamente en las venas. De hecho, uno de los casos, por ejemplo, uno de nuestros clientes que se gastaba unos 150.000 euros al mes, pasó a gastar unos 90.000, manteniendo exactamente los mismos resultados. En básicamente un mes y medio conseguimos un ahorro de 60.000. Y esto no se podría hacer simplemente con intuición o percepción de cómo funcionan las cosas, sino con una gran y fuerte estructura, basada en métricas y en números. Cuando hablamos de esta diferencia entre percepción y realidad, una de las cosas que acostumbra hacer que nos equivoquemos y que frecuentemente es una barrera o puede llegar a ser una barrera para el crecimiento, es cuál es la percepción de lo que es un buen cliente. Tendemos a pensar que cualquier cliente es bueno, sobre todo cuando estamos en momentos críticos y nos faltan ingresos. De hecho, según Bert Harnisch, esto puede ser así, pero solo durante de 0 a los 5 primeros años. Es en ese momento cuando tenemos que decir que sí, si no a todos los clientes, casi a un 90% de clientes. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos cuál es el cliente perfecto. Sin embargo, durante los 5 siguientes años tenemos ya que tener determinados cuáles son aquellos clientes que nos traen mayor retorno y, por lo tanto, o al menos este es el caso en muchas empresas, sobre todo en las que hacen servicios B2B, tenemos que saber decir que no a la mayoría de clientes. Tenemos que aprender también a decir que no a casi todo. Lo que no podemos permitirnos, sobre todo cuando estamos en fase de crecimiento, es dedicar un 90% de nuestros recursos y de nuestro tiempo a aquello que solo nos da un retorno de un 10%. En empresas, de hecho, estos gráficos que tenemos aquí, cuando estamos hablando de empresas tecnológicas, los timings pueden reducirse incluso a 2 años. Otro de los factores que hemos encontrado, o que puede ser un problema a la hora de valorar qué será o cuál será y cuál no un buen cliente, es que no se hace esa toma de decisiones de un modo analítico. En muchos casos caemos en el error o en el prejuicio de fijarnos solo en la marca, ¿no? Si es un gran nombre, entonces es como que, ¡pum!, directamente asumimos que tiene que ser un buen cliente. Pero eso es simplemente el pico del iceberg. De hecho, sobre todo, como os decía antes, cuando estamos hablando de empresas de B2B. En nuestra empresa le hemos dado un poco la vuelta a esa toma de decisiones y en estos momentos tenemos un cuadro completamente matemático con 27 parámetros a partir de los cuales evaluamos a un posible cliente. En ese cuadro, de esos 27 parámetros, evaluamos desde el valor de su producto, el volumen de mercado, cuál es su potencial de expansión, cuál es el interlocutor con el que estamos trabajando, la creencia en el proyecto, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos unos 27 parámetros, como os decía, y cada uno de estos 27 parámetros lo tenemos ponderado en importancia sobre la decisión final. De este modo, hemos creado un sistema que no solo nos compara este posible nuevo cliente con los que ya tenemos, sino que además también nos ayuda a establecer el modo de pricing y de trabajo que es óptimo para los dos, para el cliente y para nosotros. De hecho, al empezar a utilizar este cuadro de clientes, fue cuando fuimos conscientes y nos dimos cuenta de que hay casos en los que nos ha sido necesario despedir clientes, sobre todo para poder desanclar el rendimiento de nuestra empresa. De hecho, a día de hoy, gracias o por culpa de este sistema, decimos más que no a los clientes que sí. Antes hablábamos o planteábamos el perfil de personas que necesitamos en nuestras empresas para conseguir esta innovación, para conseguir encontrar y desarrollar estos factores X. En este punto, lo importante a la hora de construir una empresa es instalar la innovación
como valor de empresa, que esté directamente en las raíces, en la base de la empresa. Los valores de empresa se pueden establecer de dos formas. La primera es por diseño y la segunda es por defecto. Cuando hablamos de una startup que justo ahora está creciendo, están haciendo, más o menos lo tenemos fácil porque los podemos diseñar una buena cultura de empresa ahora mismo, en el momento en el que crece. Pero cuando estamos hablando de empresas que ya tienen cierta historia, esto a veces se vuelve más complicado porque si ya no tienen unos valores bien remarcados y una cultura de empresa bien trabajada, estos valores normalmente acostumbran a estar, pero son por defecto. No los escogemos nosotros y nos pueden ser buenos, pero también pueden no serlos. Para nosotros, el tema de los valores es esencial. Y nuestra máxima es que todos y cada uno de los empleados que tenemos, todos y cada uno de los que trabajamos en nuestra empresa, nos sabemos exactamente esos valores cuáles son. Por eso simplemente tenemos un máximo de 3 valores. Podéis preguntar a cualquiera, ahora mismo coger el teléfono, llamar a la empresa y cualquiera de los que están allí os cogen el teléfono sabrán deciros sin ningún problema cuáles son esos 3 valores. Si queréis más información sobre el tema de cultura de empresa y de valores, os recomiendo que leáis el blog y los artículos que escribe John DeHart. John DeHart es quien creó la empresa en Canadá, que hoy está calificada como una de las mejores empresas para trabajar precisamente en Canadá. La razón por la que nosotros hemos creado solo 3 valores, son muy pocos, pero son muy fuertes, es para que hagan la función de atraer precisamente a la gente que está alineada con estos valores y repeler a aquellos que no tienen nada que ver con nosotros. Los valores de empresa actúan como un imán, pero con las 2 polaridades. El ritmo de la empresa, la situación actual, nos estamos acelerando. Esto que vemos aquí es un gráfico de los descubrimientos científico-tecnológicos desde el año 0. Podéis ver y apreciar fácilmente en este gráfico cómo nos estamos acelerando de una manera tremenda en cuanto a desarrollo tecnológico y científico. De hecho, hace unos meses escuchaba por la radio una cosa que me hizo muchísima gracia, y era gente que llamaba y decía típicas frases que ahora han quedado completamente obsoletas, pero que seguramente os sonarán cosas como papá cuelga el teléfono que me quiero conectar a internet, ¿no? O es muy probable que ninguno de nuestros hijos sepa qué relación tiene un bolivic, un cassette y el acto de rebobinar unas canciones para adelante o para atrás, ¿verdad? Sin embargo, todos estos avances tecnológicos, si los unimos a los flujos de información que ha habido en los últimos años, y fijad que han crecido exponencialmente, y le añadimos el hecho de la gente que tiene acceso a toda esa información, que también está creciendo de manera abismal, nos da una muestra bien clara y evidente de que las normas del juego están cambiando completamente. Cada vez más los usuarios, nosotros como consumidores, lo tenemos más fácil para buscar información, crearnos una opinión, cambiar incluso de parecer y además compartirlo con todos nuestros contactos, con toda nuestra red social. Esto está cambiando de una manera tremenda los flujos de demanda de productos. Cambian cada vez con más rapidez. De hecho, el sector, por ejemplo, del turismo o de la música, del cine, en estos 10 últimos años ha tenido que cambiar de una manera tremendísima, ¿no? Hoy en día un hotel que no esté en Google, básicamente, ya podemos hacer el chiste de que es como si no existiese. Sin embargo, ahora mismo estamos frente a otro cambio que es mucho más profundo, que no es de manera de hacer, sino de filosofía de trabajo. Porque si pensamos en las empresas, todas las empresas tienen un modelo de negocio que si no es estático, es casi estático. Es algo que no se cuestiona, que no se pone sobre la palestra. Sin embargo, si queremos seguir este ritmo tan vertiginoso de cambio de flujo de demandas, debemos de cuestionarnos ese modelo de negocio. En nuestra empresa, la empresa en la que colaboro, utilizamos una de las técnicas, aplicamos el sistema de generación de modelos de negocio de Alex Osterwalder. En él es un sistema, además, que es muy sencillo y muy gráfico. Lo que hacemos es plantearnos en cada área de negocio qué pasaría si cambiamos todas las cosas. Si cambiamos los proveedores, además fijaos que es súper práctico porque está con post-its. ¿Qué pasa si cambio los proveedores? ¿Qué pasa si cambio el canal? ¿Qué pasa si cambio los clientes? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos permite adaptarnos al cambio, innovar.
Y un ejercicio como este no se hace cada 5 años, ni cada 2, ni siquiera cada año. Este ejercicio lo hacemos cada 6 meses. Y como consecuencia, cada 6 meses somos una empresa completamente nueva. Para poder reaccionar de este modo, tenemos que trabajar en espíritu como si fuésemos un laboratorio de investigación. De hecho, muchas veces se dice, ¿no? Pero esto, ¿no? Un modelo clásico, ¿cómo aplicas este modelo de Alex Osterwalder? Pues bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo en cualquier industria, incluso industrias que ya parecen maduras, se puede encontrar un océano azul. Y es el caso de dollarshaveclub.com. No sé si ya lo conocéis, este vídeo, pero os enseño lo que hacen. Quizá muchos de vosotros ya lo ha visto porque salió hace básicamente un mes y se viralizó muchísimo. Os lo explico muy por encima porque está en inglés, no está subtitulado. En esta empresa, es una empresa de suscripción a maquinillas de afeitar y por $1 al mes te envían maquinillas de afeitar directamente a tu casa y de una manera regular. Hi, I'm Mike, founder of dollarshaveclub.com. What is dollarshaveclub.com? Well, for $1 a month, we send high-quality razors right to your door. Yeah, $1. Are the blades any good? No. Our blades are f***ing great. Each razor has stainless steel blades, an aloe vera lubricating strip, and a pivot head. It's so gentle a toddler could use it. And do you like spending $20 a month on brand name razors? 19 go to Roger Federer. I'm good at tennis. And do you think your razor needs a vibrating handle, a flashlight, a back scratcher, and 10 blades? Your handsome-ass grandfather had 1 blade and polio. Looking good, pop-up! Stop paying for shave tech you don't need. And stop forgetting to buy your blades every month. Alejandro and I are going to ship them right to you. We're not just selling razors, we're also making new jobs. Alejandro, what were you doing last month? Not working. What are you doing now? Working. I'm no Vanderbilt, but this train makes hay. So stop forgetting to buy your blades every month and start deciding where you're going to stack all those dollar bills I'm saving you. We are dollarshaveclub.com, and the party is on. De hecho, Mike, con este vídeo, consiguió más de 4 millones de visualizaciones en solo un mes y 5.000 suscripciones en las primeras 24 horas. Y no nos olvidemos que el modelo básico es de $1 al mes, pero tiene otros de 6 y 9 dólares cada uno, o sea que simplemente hacer números y ir sumando. ¿De dónde salió esta idea? Mira, Mike y su equipo se fijaron que el 5.º artículo más robado de los supermercados eran precisamente las maquinillas de afeitar, algo de necesidad básica. Cruzaron datos y dijeron, bueno, maquinillas, un producto básico y la gente está incluso dispuesta a robar por él, vio que allí había una necesidad. El coste de este vídeo fue de unos $4.500. La pregunta, ¿no?, que nos podemos lanzar aquí y que, bueno, tenemos que hacer un seguimiento para verlo, si es que Mike, como startup, puede realmente hacerse un pequeño hueco en una industria de empresas que son multimillonarias. De hecho, quizás ahora mismo, gracias a este vídeo, más de uno de vosotros ya está pensando en cuál será su propio anuncio y su propio vídeo de empresa. Muy bien, sigamos con casos que nos pueden favorecer y no favorecer. Fijaos que a la vez que nos estamos acelerando, como hemos visto, que estos avances tecnológicos no paran de aumentar, también tenemos que ser conscientes que precisamente gracias a estas tecnologías, mientras estamos aquí, ahora mismo sentados, están sucediendo cosas que se comparten a nivel global y que nos pueden afectar, ya sea positiva o negativamente. De hecho, os voy a contar la historia de Dave Carroll, que quizás alguno de vosotros ya la conozca. Dave Carroll era un músico que estaba volando de Nueva Escocia a Nebraska y en el camino uno de estos operarios pues, que lanzan las maletas, así a veces un poco a lo bruto, rompió su estimada guitarra Taylor, ¿no? Dave Carroll estuvo como un año escribiendo reclamaciones y llamando constantemente a United Airlines, pero no conseguía ninguna respuesta de ellos. Finalmente, Dave Carroll desafió en su afán de conseguir una indemnización o que le compensase la guitarra y llamó por teléfono a uno de los de atención al cliente. El de atención al cliente dijo, mire, no, lo siento mucho, pero no le vamos
a compensar por la guitarra rota. Entonces Dave Carroll cogió y dijo así, dijo, pues yo soy músico y os voy a hacer una canción dedicada a vosotros. Yo me imagino que el tipo de United Airlines se debió quedar así parado y dijo, bueno, pues adelante, ¿no? Tú mismo hazlo. Y Dave Carroll lo hizo y la colgó en internet. And I exchanged a look, best described as terror, at the action on the tarmac, and knowing whose projectiles these would be. So before I left Chicago, I alerted 3 employees who showed complete indifference towards me. Fijaos que el tío era gracioso, pero tuvo un mensaje muy simple, ¿eh? United rompe guitarras. Fijaos que este vídeo se viralizó. Y de hecho esta es una captura antigua. Ayer lo miré y ya llevaba casi 12 millones de visualizaciones. 12 millones de visualizaciones, que no de impresiones. Es decir, 12 millones de veces que la gente ha visualizado todo el vídeo. ¿Sabéis el impacto que tiene algo así? De hecho, esto no solo se viralizó, sino que empezó a filtrarse incluso en los medios masivos, televisión, radio, etcétera, etcétera. Toda la conversación estaba en las guitarras. ¿Qué creéis vosotros o qué haríais vosotros si fueseis United Airlines? ¿No? ¿Responderíais, reaccionaríais de algún modo? ¿Qué os pensáis que hizo United Airlines? United Airlines no supo reaccionar, no supo dar ninguna respuesta, no supo hacer nada. Imagino que United Airlines debe tener ejecutivos que cobran pues millones de dólares, ¿no? Bueno, seguramente. Sin embargo, no supieron enfrentarse a este tipo de marketing, nuevo. La conversación estaba en guitarras y Taylor Guitars, no sé si recordáis que la guitarra que la rompieron a Dave Carroll era precisamente de Taylor, lo que hizo fue meterse en la conversación. A las pocas horas de que se realizase el vídeo, Taylor, del grupo de Taylor Guitars, que es el presidente, hizo un vídeo como respuesta precisamente al de Dave Carroll y en él explicaba cómo se debe hacer o qué permisos especiales se deben pedir, porque se ve que está permitido subir tu guitarra al avión, pero hay que rellenar un formulario y seguir todo un proceso. Es decir, él le estuvo dando toda esta información. Fijaos que toda la conversación estaba basada en guitarras y otros más se unieron a la conversación. Carlton Casey's hace fundas para guitarras. Aprovecharon y ellos sí que supieron reaccionar. ¿Qué creéis que hicieron? Pues una edición limitada de fundas que protegen las guitarras llamada Dave Carroll. A los pocos días, en ese periodo que se viralizó tanto este vídeo, United Airlines bajó un 10% en sus acciones. Lógicamente no se puede atribuir todo simplemente a este vídeo, pero fijaos que un 10% de las acciones de United Airlines equivalen a 180 millones de dólares, que es un equivalente a 51.000 guitarras Taylor de las caras. Y sabéis, sin embargo, por otro lado, cuál fue el mejor año para Taylor's Guitars, pues fue justo al año siguiente, precisamente en el 2010, que era cuando ya empezaba la crisis, pues ellos fue el año en el que tuvieron un máximo de facturación. Y es que lo que queremos todos es ganar atención. David Merman Scott, que es autor de este libro, de las nuevas reglas del marketing y las relaciones públicas, él siempre dice que hay 4 modos de ganarnos o de obtener esta atención. La primera de todas es pagar por atención, ¿no? Pagar porque nos vean. La segunda es rogando, ¿no? Suplicar por un poquito de atención. La tercera es molestar, ¿no? Enviar emailings o sacudir constantemente con nuestra información. Pero la cuarta, y la más importante, es ganársela, es ganarse esa atención. Y Taylor Guitar o Carlton Casey's utilizaron precisamente esta cuarta. Ellos se ganaron esa atención. Fijaos que cuando estamos hablando de lo que está sucediendo diariamente,
en el campo de la ciencia, los científicos, tenemos algo muy claro, y es que nos vemos forzados por el trabajo que estamos haciendo a seguir el ritmo de la actualidad, ¿no? Cuando estamos haciendo un trabajo de investigación y lo queremos publicar en una revista de investigación, en un Physical Review Letters, en un Nature, ni siquiera podemos esperar los 3 o 4 meses quizás que tarda todo el proceso en publicarse en esa revista, sino que colgamos esa información de nuestras investigaciones en un portal en Internet que se llama archive.org, porque necesitamos estar al frente de la ola constantemente de información nueva. En ese caso, la pregunta que lanzo es si nosotros en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, estamos al día de esa información, estamos constantemente viendo qué sucede a nuestro alrededor. Probablemente todos en nuestras empresas o nos suene el nombre de lo que es un CEO, ¿no? O un CTO incluso, pero seguramente no todos tenemos un CAO, un Chief Antenna Officer, alguien que pueda estar realmente al loro de aquello que está pasando y pueda estar constantemente reaccionando a lo que sucede en nuestro entorno. Creo que estamos entrando precisamente en la época de las empresas laboratorio. Y mi visión es que las organizaciones competitivas son precisamente aquellas que son perfectamente flexibles al cambio. Y es ahora cuando más cambios estamos sufriendo. Tenemos que asumir las anomalías como algo normal y buscar ese factor X que nos permita salir de ese cuello de botella, adaptando a nuestro modelo de negocios con métricas que nos permitan mantener un control diario y aprovechando la actualidad a nuestro favor con marketing a tiempo real. Muchas gracias a todos y feliz innovación. Muy bien. Fíjate, haremos alguna pregunta, si te parece, ¿no? Bueno, después de esta sesión de hipnosis, que está todo el mundo hipnotizado contigo, si que le queréis hacer alguna pregunta, estamos ya un poquito fuera del horario, pero como antes hemos ganado 10 minutos, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta a Sonia, tenemos los micrófonos. ¿Una pregunta? Venga. Hola Sonia, soy Miriam Zabalegui. Tengo una consulta relacionada con los números porque estoy intentando crear una empresa de innovación en el sector editorial y me encuentro con que no hay números. O sea, no hay números porque todo se tiene que presuponer en un modelo de negocio que no está probado y simplemente basarse en la intuición que tiene uno. En ese caso, ¿qué me aconsejarías? Bueno, precisamente, no sé si hablar con este me oís bien, ¿no? Bueno, precisamente el mundo de las editoriales ahora es todo un reto, ¿eh? Yo pienso que es uno de los océanos donde más oportunidades hay. Mundo de la editorial, no lo conozco desde dentro, pero en cuanto a métricas, hombre, algunos datos sí que tenéis, podéis jugar con Nielsen, ¿verdad? Y una de las cosas que yo sí que os recomendaría, aunque partamos muchas veces del prejuicio que no hay métricas a utilizar en nuestro campo, sí que las hay. Es decir, por ejemplo, en una editorial poder medir no solo las ventas, sé que esas ventas muchas veces son estimadas, Nielsen normalmente es solo de grandes superficies, ¿no? Por lo tanto hay que multiplicar por un factor de 2 o 2,5 para hacerse una percepción real de cuáles son las ventas de libros. Sin embargo, precisamente, ¿no?, esa percepción que ya está como intuición, y una de las cosas que empezaría a recomendar es hacer ese análisis numérico ya solo. Y ese es muy básico, es precisamente en ventas y retorno, sobre todo para también empezar a analizar. Ayer lo preguntaba, mira, quizás tú sepas la respuesta, preguntaba si Nielsen está registrando también las ventas de ebooks, porque si no es así, pienso que debería de ser algo que debería de medirse, sobre todo para ver si ese 40%, si no me equivoco, de disminución en Nielsen que ha habido esta semana pasada de venta de libros, se ve compensada por un aumento similar en ebooks, porque, por ejemplo, allí sí que tendríais una pista, ¿no? Básicamente es una luz en rojo que os está avisando, una métrica fantástica que os está avisando de hacia dónde deberíais ir tirando. Por otro lado, claro, desconozco directamente el día a día que quizás estás haciendo en tu industria, pero fíjate que
Hay 1000 métricas que podrías hacer, desde las editoriales, desde dónde encontrar gente, incluso podrías ponderar el tipo de autor, qué tipo de salida tiene en cada uno de los tirajes, infantil, juvenil, adulto, ensayo. Creo que quiero hacer otra pregunta, ¿eh? Te veo yo, pero ella se estaba mirando para aquí. Es que cuando se cambia el paradigma incluso de la producción del contenido, o sea, si es realmente innovación 100%, que es una idea que pienso que no sé ni si tiene sentido, ni lógica, ni nada, claro, ningún tipo de esas métricas, aunque existen basado en una industria tradicional, donde existe un autor, unos porcentajes, una serie de parámetros tradicionales. Si lo que cambias directamente es todo el proceso de producción de contenidos, de distribución y de tipo de contenidos, entonces, ¿en qué te basas? Bueno, quizás porque tengo una percepción diferente, pero yo digo, fantástico, ¿no? Porque si es nuevo puedes empezar haciendo las métricas tú directamente. Por ejemplo, generación de contenidos, si lo que quieres es cambiar completamente el sistema establecido y no seguir editoriales, libros, etc., a generar contenidos, por ejemplo, pues mira, como han hecho los de Dollar Shave Club, ¿no? Por suscripciones, ¿no? Poder dar contenido de calidad, pues entonces ya estás cambiando, pero puedes ir siguiendo distintas métricas. Si lo haces a través de un portal de Internet o un Amazon, etc., todavía lo tienes muchísimo más fácil, porque todo lo que pasa por Internet son cifras, son números y muchísimo más exactos. Por lo tanto, allí sí que puedes calibrar con métricas que te pueden estar explicando y te pueden ir orientando qué contenidos funcionan bien, qué modelo de negocio funciona bien, ¿no? Todas estas... claro, ahora entrar aquí así en frío a mirar métricas, pues tampoco te podría decir 2 más 2 son 4, pero si estáis pensando, y me parece fascinante, porque en la industria de los libros va a entrar alguien con una camiseta negra y se va a meter hasta la cocina en esa industria y lo va a revolucionar todo, es precisamente la oportunidad que tenéis allí. Si la empezáis basándoos en unos valores de empresa y una cultura que os ayude a olvidaros de muchos de los procesos y a establecer ya de inicio métricas que os guíen, podéis ser precisamente la persona vestida de negro que lo atraviese todo. Una pregunta de aquí delante. Haríamos 2 más y... Gracias. Hola, Sonia. Y bueno, enhorabuena por la ponencia, creo que ha sido pues espectacular. Muchas gracias. Gracias. Yo, de las primeras frases que has presentado, que era tener pocas reglas y repetirlas constantemente. No he terminado de entender, porque después toda la charla ha sido un poco al contrario, ¿no? Y cada 6 meses, ¿qué pasaría? Intentar cambiar estas reglas. No he entendido si se estaba refiriendo al nacimiento de la empresa o a qué te referías exactamente. No, me refería a todo el proceso. Cuando me refiero a pocas reglas, repetirlas constantemente, ¿no? Y ser coherente con ellas, no es directamente con modos de hacer, sino que eso está más relacionado también quizás a lo que sería una cultura de empresa. Normalmente siempre se recomienda, y esto al menos hasta ahora, las verdades, recordemos que siempre son verdades provisionales, lo que siempre se recomienda, por ejemplo, es tener unos valores bien firmes, que estos son los que van a determinar muchísimo precisamente esos 3 pasos. ¿Cuáles son esas reglas? Sobre todo reglas éticas, reglas de actuar, ¿no? Por ejemplo, el meter la innovación dentro de los valores de empresa. Eso es una regla, ¿no? O encontrar siempre un modo distinto de hacer las cosas, que es uno de los valores que tenemos nosotros. Pues repetírtelo constantemente como si fuese un mantra y actuar acorde con ello. Y esos valores es lo que, pese a que cambiemos un modelo de negocio, pese a que cambiemos nuestras maneras de hacer, son los que deben mantenerse firmes y estables y no cambiar, y son esos mantras que nos tenemos que repetir. Por eso digo 3 valores, 5 como máximo, 8 valores. No podemos pretender que la gente, ¿no? Los que empezamos a trabajar juntos en un proyecto, recordemos una lista de 15 valores, porque no es realista. Pocas, repetirlas y ser consecuente con ellos. Es precisamente en ese aspecto en el que iba esta frase. Tienes una pregunta aquí. Pocas reglas y buenas, ¿no? Pocos, como Innovem, pocos ponentes, pero buenos. Hola,
Yo quería preguntar dónde está la innovación, dónde está la intuición en todo este proceso y cuál es el equilibrio entre pasarte el día haciendo lo que te dedicas a hacer y pasarte el día midiendo. Muy buena pregunta. Gracias. Fantástico. Hay una creencia, y esto lo vivimos mucho, gente que somos de ciencias, con esto la suerte es que con los doctores en matemáticas, ¿no?, con los que trabajo, hablamos el mismo idioma también. Hay mucha creencia pensar que la gente que hacemos ciencia y hacemos números, ¿no?, las matemáticas, la física, por ejemplo, son tan estructuradas que no dejan espacio ni para la intuición ni para la creatividad. Yo, por mi experiencia, he vivido algo completamente distinto. Es precisamente las matemáticas, es precisamente la estructura la que me ha permitido seguir desarrollando mi intuición y mi creatividad. Pero es una intuición y creatividad completamente distinta. De hecho, también me he dado cuenta que tenía una discusión con una persona que es experta en artes y ella me decía exactamente lo mismo. Que muchas veces se está asumiendo el arte, ¿no?, como a creatividad pasiva, ¿no? Es decir, yo me siento en un rincón y voy a ser creativo, ¿no?, y voy a hacer arte. Ella era una especialista en música, por ejemplo, y ella siempre me dice lo necesaria que es la estructura. Cuando tú quieres improvisar para tocar jazz, antes tienes que haber aprendido una estructura, unas métricas. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando hacemos investigación. Yo utilizo matemáticas, que sí, hay un punto en el que es muy estructurado y puede ser muy aburrido, pero esas matemáticas, esos números te acaban hablando y acabas jugando y relacionándote con esas ecuaciones y esas fórmulas. He hecho más belleza y más intuición y creatividad que en un proyecto de investigación lo he visto, o al menos yo, en pocas ocasiones. Es la experiencia que seguramente muchos científicos compartirán con vosotros y os dirán exactamente la misma frase, es que a veces llegas a una ecuación y dices, bueno, la solución tiene que ser esta porque es bella, ¿no? Es decir, es una frase que, aunque parezca un poco absurda teniendo el mundo de los números, es muy común. Entonces, la intuición no debe estar reñida con esas matemáticas. Estar analizando números no significa estar haciendo Excels todo el día, ¿no? Es decir, se tiene que sistematizar el proceso de tal modo que sea fácil hacerlo. Lo que hay que hacer es tener esa agilidad con esas métricas y que esas métricas te hablen, que te permitan precisamente jugar con ellas, danzar con ellas, hacer esa fase de creación y aplicar la intuición, pero con un input que te están dando y que te están llevando en una dirección correcta, ¿no? Yo pienso que esa no es lo que nos limita a ser creativos, sino que al contrario, como decía Lynn Heward, ¿no?, es lo que me da la libertad de crear, estando segura de que si equivoco un paso, habrá un indicador, que es una métrica en rojo, que me diga, cuidado, si das el paso hacia la derecha, el baile quedará más bonito, ¿no? Es decir, es integrarlo de ese modo, cambiar esa visión de que los números es solo aburrido y entonces no haces nada intuitivo. Qué bien hablas. Una pregunta para ella, la última. Buenos días, Sonia. Mi nombre es Juan Antonio. Darte las felicidades por la ponencia, espectacular. Sinceramente, bueno, yo actualmente actualizo mi forma de trabajo realmente la métrica de los porcentajes. Quiero dar valor a lo que estás diciendo porque realmente funciona. Y bueno, y solo quería hacer una pregunta. ¿Qué piensas de la física cuántica en concreto para la innovación y todo este tipo de cosas? Física cuántica en general, aplicada, bueno, respondo un poco de todo. Física cuántica para la innovación, hay un campo, voy a sacar ahora la parte más práctica, Hay un campo de la física cuántica que estará creando mucha innovación y sobre todo tecnológica. Gracias a la física cuántica utilizamos mucho de las cosas que nos beneficiamos hoy en día, gracias a los conocimientos que tenemos de ella. De hecho, más de 2/3 de nuestra economía están basados en la física cuántica, o los transistores de ese ordenador que tienes y todos estos aparatos electrónicos que usamos constantemente los podemos usar gracias a lo que sabemos de física cuántica. Sin embargo, ahora estamos en la frontera de lo que yo denomino una segunda revolución cuántica. De hecho, ahora empiezan a haber startups de la Universidad de Ginebra, hay una, de hecho, y de Quantic, que está empezando a hacer máquinas para hacer encriptación cuántica. De hecho, ya hace 4 años que en Suiza
se están haciendo las elecciones con encriptación cuántica, también para generar números aleatorios. Sabéis que los números aleatorios que genera un ordenador no son 100% aleatorios, son pseudo aleatorios. Sin embargo, la física cuántica tiene unas tecnologías que ahora se están desarrollando para poder suplir esas carencias. Los ordenadores cuánticos, por ejemplo, que ahora están en auge, pues todas estas tecnologías derivadas de la física cuántica darán muchísimo para conseguir innovar. Eso desde la fase más práctica. Después hay una fase más humanista, más filosófica, que yo pienso que empezará a calar poco a poco. Y es la siguiente, es en contraposición a la visión cosmológica que teníamos de cómo funciona el universo hasta ahora, que es el mecanicismo. ¿No? Pienso que vivimos de una herencia muy fuerte, que está muy arraigada, no solo en nuestra sociedad, sino incluso en nuestros modelos de negocio y de empresas y organizaciones, que es la antigua idea de que el universo funciona como si fuese una máquina gigante, ¿no? Como si fuese un gran reloj, y absolutamente todo reacciona a los engranajes de este reloj gigantesco. Sin embargo, la física cuántica rompe ese paradigma, rompe esa visión cosmológica. De repente los científicos somos conscientes de que estamos completamente interrelacionados con el universo que intentamos explicar, ¿no? Y esa interconexión, esa falta de objetividad, ese cuando yo estoy midiendo están cambiando las normas del juego, ese no saber definir qué es la realidad, ese tener que vivir en la incertidumbre continua, pienso que poco a poco va a ir calando, no solo en la cultura científica, sino que va a ir calando en la sociedad. Y de hecho es muy probable que acabe siendo así. Fijaos que la revolución científica que hubo, iniciada por Copérnico, por Kepler, Galileo y finalizada quizá por Newton, era en una época en la que humanismo y ciencia iban de la mano. De hecho, la revolución científica dio paso a la Ilustración y fue una época en la que empezó a ser la razón la que dominaba. Esa revolución científica dio paso a la revolución industrial, por lo tanto hubo una revolución tecnológica, a una revolución social, empezaron a migrar la gente de los campos a las ciudades, por lo tanto también a una revolución de nuestro inconsciente y psicológica, ¿no? De cómo visualizábamos el mundo. Ahora que desde la ciencia ha habido esta revolución, este cambio de paradigma tan fuerte, es inevitable que empiece a filtrarse la tecnología, como ahora estamos diciendo, por lo tanto, tendrá un impacto en nuestras vidas y a largo plazo acabará teniendo también un impacto sociológico y psicológico, ¿no? Psicológico a nivel de psicología colectiva, me refiero, que probablemente también cambie la dinámica de nuestras organizaciones. Aunque creo que poco a poco ya estamos viviendo ese cambio. Cada vez somos más conscientes de que estamos todos interconectados, ¿no? Y que luchar solo por la separatividad de uno, destacar, es absurdo, porque somos un todo. Gracias. Pues muy bien, bueno, perfecto, un aplauso. Como lo has hecho, también tengo una camiseta para ti. Una camiseta modelo. Sí, exactamente. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias y que seguimos con Gerardo enseguida porque así vamos para seguir. Bueno,